Y ya pasaban 10 minutos y no había nadie. De pronto entró un hermano y se sentó allí. El pastor dijo, bueno, esperamos 5 minutos más a ver si viene alguien más, y no venía nadie. Y entonces el pastor estaba por suspender el culto. Dice, bueno, pues nos vamos, ¿no? Pero entonces sintió, no, pero mira, ahí ese hermano ha venido. Por un hermano vamos a hacer el culto. Así que el pastor dijo, hermano, vamos a hacer el culto igualmente. Y entonces pues cantaron un canto y el pastor se puso a predicar. Y se fue animando. Y predicaba, quizás porque como no había gente igual se sentía más. La cosa es que llevaba 2 horas y media predicando y el pobre hermano ahí sentado en la silla. Y ya cuando estaba cerca de 3 horas, el hermano hace así, levanta la mano. Y el pastor se para y dice, sí, hermano, ¿qué ocurre? Dice, mire el pastor, dice, usted sabe que yo soy granjero. Dice, sí. Dice que tengo una granja con gallinas. Dice, sí. Dice que yo todas las mañanas salgo a echarles de comer a las gallinas y las llamo. Y las gallinas vienen todas. Y yo preparo para todas, ahí sus 5 kilos de pienso. Dice, sí, es verdad. Dice, yo las he hecho. Dice, pero a veces, pastor, viene solo una gallina. Dice, ¿y? Dice, yo no pretendo que esa gallina se coma los 5 kilos que corresponden para todas las demás. El pobre hermano pensó, oye, el pastor me está dando la comida de toda la congregación a mí solo. Si tienes Biblia y quieres abrirla en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, hay un texto que creo que el Espíritu Santo nos va a llevar a que reflexionemos, meditemos en él, para que algo nuevo en nuestras vidas ocurra. Y dice allá en el capítulo 2, primera de Corintios 2, 16. Primera de Corintios 2, 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así decía el apóstol San Pablo. Y en la carta a los Hebreos quiero leer un segundo versículo que se encuentra en el capítulo 8, versículo 10. En Hebreos 8, 10. Por lo cual, este es el gran pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Sabes la ventaja de predicar así cuando vas de visita a algún lugar y no conoces los detalles de la vida de los hermanos que están ahí? Pues es que, aunque no lo pretendas en tu propia iglesia, pero así no estás condicionado a nada. Yo no sé de vuestras vidas casi nada. Entonces, puedo hablar en libertad, porque a veces en tu iglesia, cuando no conoces a este, aquel dice, si digo esto, aquel va a pensar que lo estoy diciendo por él. Y efectivamente, el Espíritu Santo seguro que lo dice por él. Pero así, hermanos, pues lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana, tú sabes que viene del Espíritu Santo. En estos 2 versículos hay algo en común. Hay una palabra que se repite, que es mente. La palabra mente. Primero el apóstol Pablo estaba diciendo que ¿quién conoce la mente del Señor? Mente aquí en el griego es una palabra nous, que significa, está traducido al castellano como mente en nuestras Biblias, pero tiene que ver con eso, con el intelecto, tiene que ver con el pensamiento, la voluntad, los sentimientos. Es una palabra así en griego muy amplia que tiene que ver con todo lo que tú eres, en tu forma de pensar, de actuar, de ser. Y dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios? También aquí en Corintios dice que para nosotros, para el hombre natural, son locura. A veces no podemos comprender por qué Dios te pide una cosa
te dice que hagas algo, o los razonamientos de Dios a veces no son incomprensibles. Pensamos, ¿y por qué Dios dice así? ¿Por qué Dios me dice eso? Pero es muy interesante que el apóstol Pablo termina ese versículo dejando una declaración rotunda. Él da por sentado un hecho, y es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dice así, más nosotros tenemos la mente de Cristo. En el texto que hemos leído en Hebreos, allí el autor a los Hebreos está citando un pasaje del Antiguo Testamento, y está diciendo el Señor que Él dice que cogió su palabra y la puso en nuestra mente. Lo hemos leído literalmente, dice así: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, o sea, la palabra de Dios, mi palabra, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El pensamiento, la mente, lo que pensamos. Tú en esta mañana pensaste algo, dijiste, voy a ir a la iglesia. Eso nació en tu pensamiento y después se transformó en una acción. Pero primero todo pasa por aquí, por lo que pensamos, por lo que decidimos. Mente, corazón. Nota que el pasaje de la Escritura lo entremezcla, porque está todo ahí muy ligado. Está hablando del hombre interior, de lo que tú eres, del alma, del espíritu. Y es en tu mente que nacen los pensamientos que después se transformarán en acciones. Algún hermano que no vino en esta mañana quizás pensó, voy a ir a la iglesia, pero en el último momento su pensamiento cambió y dijo, no voy a ir, porque me surgió este problema, porque hace mucho calor, porque no sé, el razonamiento, pero todo nace en la mente, en el pensamiento. De ahí lo importante que es en qué pensamos. Y de ahí lo importante de esta idea que Pablo deja ahí en Corintios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo piensa. Esa es la idea. Así se titula esta predicación, la mente de Cristo. Porque ese debería ser el objetivo de todo cristiano, de cada uno de nosotros. Pensar como Cristo piensa. Hubo un filósofo francés de hace muchos años que se llamaba Descartes. Él era francés y él dijo una frase. Una de estas frases que los filósofos dicen que quedan ya ahí en la historia, ¿no? Él dijo, cogito ergo sum. Y dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿No sabéis latín aquí, en esta iglesia de Torreforta? Bueno, en Valls tampoco sabéis latín. En castellano te va a sonar, pienso, luego existo. Así dijo Descartes. Bueno, es como el otro que dijo, solo sé que no sé nada, dijo un filósofo, ¿no? Dices, tanto pensar y tanto filosofar para llegar a esas conclusiones. Pero la verdad es que esa es la idea, pienso, luego existo. O sea, yo vivo lo que pienso, soy lo que pienso. Según tu mente planea, piensa, se desarrolla, así es lo que tú eres, así es como tú vives. Por eso también el apóstol Pablo, ahí en Romanos 12, no creo que lo busques, Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo allí en griego habla del mundo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, en otra versión, en la nueva versión internacional, tú puedes leer, para que te sea más comprensible el versículo, lo que viene a decir el texto es que cambiemos nuestra forma de pensar para que así cambiemos nuestra forma de vivir. Esa es la idea. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Dios está trabajando en nuestra vida desde el día en el que le conocimos. Y si alguien le está conociendo a Dios, pues sabe que lo que Dios quiere hacer en tu vida es eso, cambiar tu forma de pensar. La expresión oral es, al fin y al cabo, dar forma a los pensamientos audiblemente para que los demás oigan. Cuando tú hablas, estás mostrando lo que hay en tu pensamiento. Y ahora estoy compartiendo la palabra con vosotros, pero todo lo que yo digo por mi boca está antes tomando forma en mi pensamiento.
Y de ahí pues el pensamiento va creando una forma, palabras, imágenes, y yo las voy transmitiendo. Por eso también dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú tienes en tu corazón, en tu pensamiento, es lo que saldrá por tu boca. No vas a poder intentar decir algo que no salga primero de aquí. Hace muchos años, un profesor bíblico, quizás algunos lo conocen por sus libros, Ernesto Trenchard, su nombre pues de la época de Samuel Vila y algunos de los veteranos que ya fueron dejando este mundo para ir con el Señor. Y Ernesto Trenchard hizo muchos libros, escribió muchos libros sobre homilética. La homilética es el compartir la palabra, el arte de hablar en público, de predicar la palabra. Y entonces una vez uno de sus alumnos le preguntó: maestro Trenchard, ¿cuál es el secreto para un buen predicador? ¿Cuál es el secreto para poderte poner en el púlpito y hablar y predicar y poder estar ahí las horas que hace falta y tienes ahí para decir todo eso? Porque yo veo que me cuesta mucho, que me pongo ahí delante y no sé, me quedo sin palabras y no sé qué decir. ¿Cuál es el secreto? Y Ernesto Trenchard le dijo: mira, esto es como una tienda. Imagínate un comercio, una tienda, que tiene un escaparate. Y en su escaparate, en las vitrinas, la tienda expone lo que quiere vender, su producto. Pero para poder llenar su escaparate, su aparador de productos, necesita tener el almacén lleno. Entonces saca del almacén y lo pone en el escaparate y todo queda expuesto. Así es la vida del creyente. Para poder presentar, tienes que tener tu almacén lleno. Si tú te llenas de algo, eso es lo que saldrá por tu boca. Eso es lo que se transformará en tus acciones, en lo que tú harás cada día. Por lo tanto, si te llenas de algo malo, si te contaminas de cosas mundanas, si estás lleno de contenido pecaminoso, tu vida, eso es lo que vivirá. Vivirá pensamientos negativos, vivirá pecado, vivirá todo aquello que tú estás consumiendo, de todo aquello de lo que tú te estás llenando. Pero si tú te llenas de la palabra de Dios, si tú te llenas de todo lo que Dios es, eso es lo que va a dar tu vida. Por eso necesitamos tener la mente de Cristo. Y esa es la pregunta: ¿quieres tener la mente de Cristo? ¿Quieres pensar como Cristo piensa? Pues nuestra tarea es saber: ¿y cómo lo hago? ¿Cómo llego a tener la mente de Cristo? Cada cual vive lo que piensa, ¿vale? Nosotros estamos aquí porque pensamos como cristianos. Los musulmanes piensan como musulmanes. Desde niños ellos han recibido una enseñanza, les han enseñado el Corán, han recibido las enseñanzas de Mahoma. Tú sabes que hay el extremismo islámico, ¿no? Que de pronto una persona va a cometer un acto terrorista. El Islam condena también esa práctica, la práctica terrorista. Hablamos de terrorismo. Entonces, el terrorista seguramente ya fue instruido cuando era pequeñito, cuando era un niño. El budista cree en Buda, sigue las enseñanzas de Buda. ¿Por qué? Porque es lo que le enseñaron. El testigo de Jehová es porque le instruyeron, le enseñaron. Y así todas las religiones. Seguimos un principio bíblico. Dice la Escritura: instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere grande no se apartará de ellos. La mente del niño se va llenando de una enseñanza y cuando crece va desarrollando esa forma de vida. Lleva a la práctica aquello que llenó su corazón y su mente. Nosotros un día conocimos a Cristo. No sé si tú ya naciste en un hogar cristiano. No sé si llegó un momento de tu vida que te predicaron el Evangelio y creíste. Pero en cualquier caso, estamos en un proceso de formación. Cuando tú conoces al Señor y crees en Jesús, cuando tú vienes a Cristo, ocurre algo en tu vida. Tú sigues un proceso. La conversión, todo es un proceso. Te predican el Evangelio de verdad, dice el apóstol Pablo. Eso quiere decir que hay evangelios que no son de verdad, contienen mentiras.
pero la palabra de Dios es la verdad. Cristo lo dijo, tu palabra es verdad. Escuchas la palabra de verdad y tomas una decisión, la creo, voy a creer esta palabra. Y a partir de ahí, la palabra misma te empieza a decir lo primero que tienes que hacer. Es la primera cosa, reconocer que eres pecador. Reconozco mis pecados, sé que soy pecador, sé que por mis pecados murió Cristo en la cruz. Y la palabra de Dios te dice que te tienes que arrepentir. Sin arrepentimiento no hay remisión por los pecados. Entonces tú te arrepientes, le dices, Señor, perdona mis pecados, creo en ti, quiero ser tu hijo. Y a partir de ese instante, dice la palabra de Dios que ocurre algo en tu vida, un milagro. Es el milagro del nuevo nacimiento. De pronto, tú naces a una vida nueva. Pero para nacer a una vida nueva, antes hay que morir a una vida vieja. Y de pronto tú no te diste cuenta a lo mejor. Hay hermanos que su conversión pueden sentir algo, otros no sienten nada. Pero ocurre un milagro. Y es que el Señor de pronto pone una nueva naturaleza en tu vida. Dice la Escritura que las cosas viejas pasaron, decía el apóstol Pablo, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un antes y un después. A partir de aquel instante tú vivías como te daba la gana. Hasta ese momento viviste una vida, hacías lo que bien te parecía, pecabas, no te importaba, como cualquier persona en el mundo. Tú vivías según tus pensamientos. Tus pensamientos te llevaban a hacer acciones. Y no te importaba lo que Dios pensara, ni siquiera si existía un Dios. Pero llega un momento en el que tú crees en el Señor te hace nacer de nuevo, te da una nueva naturaleza, y a partir de ese instante empieza una nueva vida. Todo tiene que ser distinto. Pero hay un proceso, y el proceso se llama, según la Biblia, discipulado. Tú no lo tienes todo hecho. Ahora dice la Escritura que eres un bebé espiritual. Acabas de conocer una nueva vida en Cristo. Pero tu mente cristiana ahora es una mente inmadura. Es una mente que está recién nacida. Y esa mente tiene que empezar a llenarse de todo lo que es la enseñanza de Dios, de todo lo que es la mente de Dios. Ahora va a haber una transformación total. A partir de ahí necesitamos ir alimentando nuestro pensamiento, para ir poco a poco pensando como Dios quiere que pensemos. El apóstol Pablo nos explica todo esto muy bien en cartas como la de Romanos. Él dice, capítulos 6, 7 y 8, son 3 capítulos en Romanos que se tienen que estudiar en conjunto, los 3. Y allí en el capítulo 7, él viene a mostrarnos la realidad. Él dice, me he dado cuenta que en mi carne hay una ley, que es la ley del pecado. Yo quiero, con mi mente, con mi espíritu, yo quiero servir a Dios, pero me doy cuenta que me encuentro sirviendo al pecado. Yo quiero hacer lo que Dios me pide que haga, pero me encuentro pecando. Él dice, hay una ley en mi carne que me lleva a la esclavitud del pecado. Y él va a llegar a decir una cosa, una exclamación, miserable de mí, soy un miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se sentía impotente. Él quería agradar a Dios y se encontraba agradando al pecado. Y él dice así, es una ley. ¿Sabes lo que es una ley? Es un hecho tangible, incambiable, no se puede eliminar. ¿Conocen la ley de la gravedad? ¿Alguien no se la sabe? Todos nos hemos caído algún día. Sobre todo cuando éramos más pequeños, que corríamos, jugábamos, saltábamos. Cuando somos mayores ya vamos con más cuidado. Pero la ley de la gravedad es la atracción que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos que hay en la superficie. Fíjate qué fuerte es la ley de la gravedad, que estamos siempre pegados al suelo. Tú dices, voy a despegarme. No, vuelves a caer rápidamente al suelo. La Tierra te atrae. Eso es la ley de la gravedad. Es una ley. Si tú quieres engañar a la gravedad, no puedes. Tú dices, no, yo voy a creer que la ley de la gravedad no existe.
Yo voy a coger y voy a convencerme, voy a tener fe de que yo puedo vencer la ley de la gravedad. Y te subes aquí al terrado del edificio. No sé si este edificio tiene terrado, pero tú te vas ahí a una ventana, a un edificio, y te subes. Y dices, estoy convencido que la ley de la gravedad no tendrá efecto sobre mí. Y entonces saltas al vacío. ¿Qué ocurrirá? No te lo quieras imaginar. Te estrellarás contra el suelo. No sé, veo que os da alegría eso. Te estrellarás contra el suelo. ¿Por qué? Porque hay una ley, y la ley son así. Hay una ley en mi carne, la ley del pecado y de la muerte, y no puedo vencerla por mí mismo. Pero esa es la cuestión, y esa es la buena noticia. ¿Se puede vencer la ley de la gravedad? Sí, con una fuerza mayor, con una ley mayor. De pronto el hombre un día inventó lo que hoy en día ya para nosotros es tan familiar como los aviones. Y un avión es un aparato que tiene una serie de leyes físicas, leyes mecánicas, leyes de todo tipo, que se juntaron para crear el avión. Entonces están las leyes de la aerodinámica, el avión tiene una forma determinada. Están las leyes que nos hablan de la fuerza motora, le pusieron unos reactores adecuados. De tal manera que de pronto cuando todas esas leyes se ponen en acción y a funcionar, el avión coge y despega. Y de pronto un aparato, no sé si cuando has volado en avión te lo pensaste alguna vez, estás ahí arriba y dices, esto pesa un montón de toneladas y aquí estamos, a 10.000 metros de altura. Como se estropean los motores, ya verás. Y tú estás ahí. Hay una ley más poderosa que venció a otra ley, que era la de la gravedad. Por eso llegamos a Romanos 8, y ahora el apóstol Pablo cambia su argumento y dice, mas ahora ninguna condenación hay para los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De pronto tú no te puedes quedar en Romanos 7. Es que mira, a Pablo le pasaba esto. Él pecaba porque no podía salir del pecado. No, él te está ilustrando lo que significa vivir en la ley de la carne. Cuando él era Saulo y quería agradar a Dios, pero no tenía el Espíritu Santo, no había nacido de nuevo, y se encontraba impotente, estrellándose una y otra vez con sus buenos deseos, sus buenas intenciones, pero no podía, era más fuerte que él. Pero Dios le dio una nueva naturaleza a Pablo. Él le dio una ley mayor que la ley de la carne, que es la ley del Espíritu. Y ahora Pablo tiene poder en el Señor para vencer esas leyes, la ley de la carne, del pecado y de la muerte. Decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Ahí está, son cosas ilógicas para la mente humana. Locura, como dice ahí. ¿Cómo que cuando soy débil entonces soy fuerte? Eso es una paradoja. ¿En qué razonamiento cabe eso? Cuando soy débil entonces soy fuerte. Bueno, porque se trata de que le dejes a Dios actuar en tu vida. Se trata de que hagas las cosas como Dios te dijo que las hagas, para que tu vida se vaya fortaleciendo en el Espíritu. Antes os decía, el musulmán piensa como musulmán, el judío piensa como judío, el cristiano piensa como cristiano. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? Todos están convencidos de que cada uno tiene la razón. ¿Quién tiene la verdad? Pilato le dijo a Jesús cuando estaba siendo juzgado, ¿quién es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Tendrán la verdad los musulmanes? ¿La tendrán los cristianos? Es más, escúchame, y dentro de los cristianos, ¿qué cristianos tienen la verdad? Porque hay muchas clases de cristianismo. Hay cristianos de todo tipo, y hoy en día que podemos conocer muchas iglesias por internet y así, te das cuenta de que no todas las iglesias que se llaman cristianas predican lo mismo. Hay muchas formas, hay muchas denominaciones. No es bíblico eso, A veces nos encontramos encajados en una denominación porque tiene que tener una identidad legal. Pero eso de que yo soy bautista, yo soy carismático, yo soy de asambleas, yo soy pentecostal, yo soy...
No es bíblico. Precisamente aquí en esta misma carta a los Corintios, Pablo se encontró con eso en la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, de Pedro, yo soy de Apolos. Y Pablo dice, ¿qué estáis diciendo? ¿Cómo que yo soy? Yo soy de Cristo. Tu identidad tiene que ser cristiano. Y no esas ideas de hombres. ¿Sabes dónde está el problema? Precisamente en eso. Cada cual, según lo que se llena en sus pensamientos, así va a practicar y va a vivir después. O sea, quiero decirte todo esto para que te des cuenta de que no es tan fácil tener la mente de Cristo. Es una tarea pendiente. No es tan fácil y a la vez sí que es fácil. Nosotros lo hacemos difícil. El Señor lo dejó fácil, que esté al alcance de cualquiera. No necesitas ser un licenciado, tener un doctorado, ser un gran estudiante. No, 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 el Señor lo puso al alcance de tu mano. Nosotros somos los que lo hacemos difícil en los hombres. Queremos enredarnos en un montón de historias, de pensamientos. Yo creo que es así, por eso en mi iglesia lo hacemos así. Y el otro dice, yo creo que es así, en mi iglesia lo hacemos. Ese es el problema, yo creo, yo no. No es el Señor, nos dice en su palabra. ¿Cómo tener la mente de Cristo? Llenándonos del pensamiento de Cristo. ¿Dónde está el pensamiento de Cristo? Aquí, en su palabra. Este es su pensamiento. Jesús dijo, todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra es eterna. Si alguno piensa que se pasó de moda porque ya tiene, cuando se acabó de escribir, ya casi 2000 años, está equivocado. La palabra de Dios no se envejece, no pasa de moda. Es poderosa para cambiar nuestra forma de pensar y por lo tanto cambiar nuestra forma de vivir. Si tú no estás impregnado y lleno totalmente de la palabra de Dios, tendrás un problema. Esa lucha constante con querer agradar a Dios no es poder, porque tus pensamientos serán tus pensamientos, no los de Cristo. Será tu mente, no la mente de Cristo. Allí en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Pero cuando fui adulto, dejé las cosas que eran de niño. Entonces nota, ¿cómo piensa un niño? Aquí hay unos cuantos niños. Cuando yo era niño, pensaba como niño, decía el apóstol Pablo. ¿Verdad que un niño piensa de una manera distinta a como piensa ya un adulto? ¿Un niño en qué piensa? Básicamente, ¿en qué piensa un niño? En jugar. ¿O no? Niños que estáis aquí, ¿me equivoco? Los niños piensan en jugar. Los niños piensan en jugar, básicamente. Si tú le dices a un niño, si le das la opción cada día, hijo, ¿qué quieres comer hoy? ¿Qué te va a pedir? Dame un buen guiso de garbanzos. Te va a decir hamburguesa, pizza, macarrones, dice por aquí, chuches. ¿Te imaginas comer al mediodía un plato de chuches? Uy, veo sonrisas en las caras de los niños y de algunos adultos también. ¿Qué quieres comer hoy? Chuches. Y hay un plato lleno de chuches. De nubes, bañadas de chocolate, de gominolas, esas que llevan el azucarito por fuera. Algunos ya están haciendo así. Salivando ya. Un niño piensa como niño. No piensa, bueno, me gustaría esto, pero ¿qué me conviene? El problema es que muchos adultos siguen pensando como niños. Y no piensan, ¿qué es lo que más me conviene? Algunos piensan, ¿qué es lo que me gusta? Eso es lo que hago. Así está el mundo, mira cómo va el mundo. El mundo actúa bajo impulsos de lo que está en la mente del hombre sin ni siquiera llegar a una reflexión profunda. ¿Está bien que haga esto o está mal? La conciencia del hombre está anulada. Dios instauró sus leyes en el corazón de los hombres. Antes de que se escribiese la palabra, el hombre ya sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Cuando Caín mató a Abel, sabía que aquello estaba mal y no estaba escrito en la ley, no matarás. Pero esa ley ya estaba grabada en el corazón del hombre. ¿Qué pasó hoy en día? El hombre actúa, peca, comete todo tipo de ilegalidades y su única preocupación es que no me pillen, que no se enteren. Pero no es porque su moral, porque su conciencia le diga, no, no, no.
Está cauterizada, dice la Escritura, la conciencia. Se endureció. Le da exactamente igual lo que haga, solo que no me pillen para que no sufra las consecuencias. El que puede robar, roba, y el que puede hacer mal, hace mal. Escucha las noticias, cómo está el mundo. ¿Y de dónde vinimos nosotros a Cristo? De ese mundo. Lleguemos de una mente sucia, corrupta, contaminada por el pecado, y así llegamos a Cristo. Y el Señor nos dio una nueva naturaleza. Y ahora su intención, ir transformándonos. Su palabra nos llena y cambia nuestra forma de pensar. Así que a estas alturas es muy fácil entender el principio, ¿verdad? Cuanto más te llenes de la palabra, más tu pensamiento será el pensamiento de Cristo. Cuanto más te llenes de las cosas del mundo, más tu pensamiento será el mundo. Es tan sencillo que los niños que hay aquí lo entienden. De lo que te llenas, así es de lo que eres. Por eso, la palabra de Dios no cesa de exhortarnos a que nos llenemos de ella. Constantemente el Señor nos trajo a una enseñanza, y es que tenemos que impregnarnos de su palabra. ¿Qué decía Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces comes pan a la semana? Pan se entiende tu alimento en la carne. Paella, churrasco, los que son vegetarianos. ¿Cuántas veces comes a la semana? ¿Una vez? No. 7 días, 2 o 3 o 4 veces cada día, depende de cada uno, ¿no? Pero cada día hay quien desayuna, hay quien come al mediodía, hay quien merienda y hay quien cena. Uno dice, no, yo solo como y ceno. Otro dice, no, yo solo como una vez al día, como una comida y me dura para todo el día entero. No sé, ya cada uno que se administre como quiera. Lo normal es comer 2, 3, 4 veces al día. A excepción de que tú digas, hoy voy a hacer ayuno, hoy no como. ¿Cuántas veces comes de la palabra de Dios, que decía el apóstol, que decía el Señor Jesús, no solo de pan vive el hombre? Él usaba esa comparación para que nos demos cuenta de que igual que comemos en la carne, así deberíamos comer de la palabra. ¿Qué pasa si comes solo una vez de la palabra de Dios a la semana? Estás anémico espiritualmente. Tu espíritu tiene hambre. Está enfermo. Porque no estás recibiendo el alimento que necesitas. Estás ahí arrastrándote por la vida porque te faltan las fuerzas. Había un hermano, el director del Seminario Bíblico de Fe, se llama Alejandro Abraham. Desde el año 94 colaboro como profesor de un seminario. Y es un seminario que se imparte por todas partes, a todo el mundo. En Valls lo estamos haciendo. Si queréis más información, pues a ver, ya le comparto. Y Alejandro Abraham es el director del seminario. Si no le conocéis, tenéis ocasión en septiembre, vendrá a la reunión de Aglow, de mujeres. Las mujeres le podrán conocer en la reunión de Aglow. Él decía, mira, piensa en un perro blanco y un perro negro. A los dos perros a pelear. ¿Quién crees que ganará de los dos perros? El negro. Es así. Tú tienes en tu naturaleza, porque todavía tienes una naturaleza vieja. Aunque Dios te dio una nueva naturaleza, aún estamos en la carne. Y dice la Escritura que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, tu carne y tu espíritu, hay dos naturalezas dentro de ti. La naturaleza de la carne ya sabemos que es poderosa, te arrastra a hacer cosas. Pero tenemos una naturaleza más poderosa, la del espíritu. El problema es que si no está bien alimentada, está débil. Y aunque en tu espíritu tú estés dispuesto y digas, Señor, no me voy a perder ni una reunión de la iglesia. Esa es la intención. Pero ¿qué pasa luego? Como un día como hoy. Pasaste la noche sudando. Qué calor, he dormido mal. Mi intención era ir a la iglesia. Mi espíritu me dijo, vete a la iglesia. Pero mi carne me dice, hace un calor, abres la puerta y se derrite la gente ahí por la calle. Quédate en casa mejor. Ahí delante del ventilador, no te muevas de aquí.
Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Quién crees que vencerá? Aquel que esté más fuerte. Si tu espíritu está débil, tu carne vencerá y dirá, no, quédate en casa, no necesitas ir. A veces te sale del corazón, tengo que predicarle a esta persona, a un compañero de trabajo, un familiar, un amigo, le tendría que hablar de Cristo. Pero sabes, ese es tu espíritu, tu carne sabe lo que te dice. Nah, no te esfuerces, no le hables, se va a reír de ti, te va a mirar mal. No le digas nada, si mira, no va a servir para nada. Y ahí la mente empieza una batalla. En Gálatas dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Esa cada día la vivimos. Y de pronto tú dices, es verdad, ¿para qué le voy a predicar a Cristo si es un fanático de esto, de lo otro, es un pecador, y no le hablas? ¿Quién venció? La carne. ¿Por qué? Porque tu espíritu está débil. Y después te vas a sentir mal. Vas a pensar que tenía que haber hablado. ¿Sabes, hermano? La iglesia de Cristo hoy está así, de derrotas espirituales. Porque estamos luchando la batalla en un campo en el que lo tenemos perdido. Si tú te enfrentas con tus fuerzas a la carne, fracasarás. Si no tienes la mente de Cristo, fracasarás. Dios puso los recursos para que seas más que vencedor. Y los recursos son los suyos, no te puedes inventar otros. O los haces tal como Él dijo o estás perdido. Vas a pasar por este mundo con frustración. Vas a ver tu vida cristiana como una derrota constantemente. Puede ser que digas, voy a predicar a Cristo. Y prediques. Y como antes cantemos, hasta te torturarán y te perseguirán. Pero en medio de todo eso, no sabrás cómo. Y seguirás diciendo la palabra aleluya. ¿Por qué? Porque tu mente será la de Cristo. El apóstol Pablo le azotaban, le pegaban, le robaban, sufría naufragios, de todo, y decía, en todas estas cosas me glorío. Doy gracias a Dios siempre, porque tenía la mente de Cristo. Llénate de su palabra, hermano. Tu mente irá cambiando poco a poco. Jesús le dijo a los saduceos, erráis porque ignoráis las Escrituras. El Señor le dijo a su pueblo, Israel, fuisteis llevados cautivos porque os faltó conocimiento. Les faltaba llenarse de la palabra de Dios. Constantemente la Escritura te va a llevar a que perseveres. El Señor Jesús decía, escudriñad las Escrituras. Escudriñad, esa palabra en el griego significa literalmente cavar hondo. Métete bien hondo, bien profundamente en la palabra de Dios. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, enseña. Esa es la idea, hermano. Llénate de la palabra de Dios. No te saciarás jamás. No sé si te está esperando la paella, ahora ya falta poquito para que acabemos y nos vayamos. La paella tiene un límite. Te puedes comer un plato, dices, está buenísima, voy a repetir, te puedes comer un segundo plato, pero llega un momento en el que no puedes más. La palabra de Dios no es así, no te despacharás. Puedes comer cuanto quieras, siempre te bendecirá. La palabra de Dios es poderosa. Dios se lo dijo a su pueblo Israel, es para ti en esta mañana. No es mi palabra, decía el Señor, como martillo que quebranta la piedra. Y ahí su palabra viene y golpea tus pensamientos, golpea tu corazón y tú te resistes. No, es que a mí me gustan estos vídeos de YouTube. Yo sé que no son del todo sanos. No, es que a mí me gusta tanto el deporte que como juegue el Barça a la hora de la reunión yo no voy a la iglesia. No, es que a mí me gusta esto, es que me gusta aquello. Tus pensamientos te llevan cautivo a hacer lo que no debes. Pero de pronto la palabra de Dios te va llenando. Te va llenando y tú no te das cuenta. Poco a poco algo va cambiando dentro de ti. Y llega un momento en el que tú no eres el que eras antes, ya no eres el mismo. La palabra te cambia. El poder de ese martillo que quebranta la piedra, no importa lo duro que estabas. La palabra de Dios al final te transforma, te cambió. Y ahora eres el hombre, la mujer que Dios quiere que seas. Y bendices a tu iglesia, y bendices a tu familia, y vives la vida sabiendo que estás donde deberías estar. Termino.
No bastan las buenas intenciones. Estamos hablando de algo constante, de una práctica diaria. Aprovecha todas las reuniones que tengas en la iglesia. Hoy en día sabes que tienes medios, internet y eso, pero sobre todo tienes tu Biblia. Ábrela en casa, cada día ten tu devocional, léela, escudriñala, busca ese alimento diario para que la palabra de Dios te cambie. Y no te dejes engañar por tus pensamientos. Termino recordándote un pasaje. Marta y María, ¿te acuerdas? La casa de Lázaro. Tienen invitados los apóstoles, pero Cristo está allí. Imagínate que hoy domingo viniese Cristo a comer a tu casa. Bueno, va a estar, Lo que pasa es que no en la carne, como me refiero, como cuando caminó en este mundo. Hoy estará Cristo en tu casa. Pero ahí físicamente, como aquel día que llega Lázaro y le dice a sus hermanas, mañana viene Jesús a comer con sus discípulos. Hay que prepararlo todo. Y todo se empezó a preparar y llegó el día y llega Jesús con sus discípulos. Y ahí estaba la hermana mayor, Marta, preparando todo, corriendo, haciendo la comida, preparando la mesa, que todo estuviese en su punto. Y María, ¿qué estaba haciendo? Se sentó a los pies de Jesús, porque Jesús empezó a explicar, a hablar de su palabra, de la palabra de Dios. Comenzó a dar enseñanza y María dejó todo y se sentó allí a los pies de Jesús y a escucharle. Y Marta trabajando, atareada, y cada vez se ponía más nerviosa, porque veía que no llegaba, y miraba y a su hermana ahí tan tranquilamente sentada. Y se sonreía María, y Jesús sonreía y le hablaba. Y Marta miraba a María y miraba a Jesús, y se estaba poniendo de los nervios, hasta que no pudo más. Y le dice, no a María, sino a Jesús le reprocha. Señor, ¿no te da pena? Que mira, estoy aquí atareada haciendo un montón de trabajos y mi hermana ahí sentada a tus pies que no me está ayudando. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, Marta, tienes razón, no nos hemos dado cuenta, perdona. María, hombre, ¿qué haces aquí? Ponte a trabajar, a ayudar a tu hermana. Le dijo eso, ¿verdad que no? Le dijo, Marta, Marta, afanada estás, turbada estás con tantos quehaceres. Pero María ha escogido la mejor parte. No quiere decir que lo que estaba haciendo Marta era malo. Era bueno, pero aquello era mejor. Sentarse a los pies de Jesús era mejor. ¿Hay algo mejor que reunirse los hermanos para alabarle a Dios, para orar juntos, para predicar su palabra? Nada mejor. A veces no tendrás la ocasión, porque a ver, si yo entiendo que si tú estás trabajando en una empresa y tu horario es de aquí a aquí, justo en medio está la reunión y dices no puedo porque pierdo el trabajo, eso te corresponde a ti. Si tú dices, no pasa nada. El problema es cuando tú puedes venir y piensas que no puedes, que tengo un montón de excusas buenísimas. Si son excusas, son excusas. Cuando el pastor te convoque a una reunión, esa será la mejor parte. No te la pierdas. Cuando tú en casa tienes que escoger, ¿qué hago? ¿Me pongo a orar y a leer la palabra? ¿O es que echan ahora una peli buenísima? No sé qué de los muertos vivientes. Tengo que verla. No es que esa sea ya una buena parte, esa ya es mala de entrada. O sea, como escojas eso antes que ponerte a orar y escuchar predicar la palabra, tu mente está en la UBI. Necesitas que ahí sea cambiada ya urgentemente. Hermano, vivimos tiempos peligrosos. Hay demasiadas distracciones, demasiada oferta. Nuestros hermanos de hace algunas décadas, cientos de años atrás, no tenían lo que nosotros tenemos. No tenían móviles, no tenían internet, no tenían YouTube, no tenían la televisión, no tenían que luchar con todo eso. No tenían que ponerse ahí a resistir la diversión, el entretenimiento, los deportes. No tenían nada de eso. En el circo romano se daba entretenimiento.
pero tenías que ir al circo un día a la semana. Ahora lo tenemos en casa 24 horas al día, la distracción nos absorbe el tiempo y tu mente se entretiene en llenarse de todo eso. Voy a hacer una oración. Señor, muchas gracias por cada uno de mis hermanos que han venido aquí en esta mañana.